España nacionaliza parcialmente Bankia, el cuarto banco más importante del país. Con esta intervención, las autoridades buscan sanear las finanzas de la entidad afectada por su alto endeudamiento. Se decidió convertir en acciones el préstamo de más de 4.500 millones de euros concedido anteriormente a la entidad. Además, se prevé una inyección adicional de 10.000 millones de euros, pero los participantes del mercado creen que sería insuficiente para sanear las cuentas de la institución debido a su alta morosidad. Además, existen temores de que el valor de las acciones se desplome y los clientes retiren en masa sus depósitos. Bankia se convierte en la octava entidad financiera del país que es intervenida por el Estado desde el 2009. Las posibles secuelas de este rescate gubernamental nos las comenta el economista Miquel Noval. Bueno, lo que es evidente es que el sector bancario no tiene mucha credibilidad. En este caso se trata de que el gobierno español lo que hace es un dinero que le había prestado equivalente a 4.500 millones de euros. Ese dinero, sabiendo que el banco no va a poder devolverlo, lo que hace es introducirlo como capital en este caso del Banco Financiero y Ahorro. Y lo que se ha anunciado también es que este viernes va a haber una nueva inyección de unos 10.000 millones de euros. Hay que decir que los ajustes los recortes que ha aprobado el gobierno español en sanidad y en educación equivalen precisamente a 10.000 millones de euros. Y aquí lo que se ve es que el gobierno, para dar dinero a la banca, no parece que tiene problemas, y en cambio, para sufragar los gastos en protección social, en sanidad o en educación, no tienen ninguna voluntad política. Nos parece que se está produciendo una clarificación de la política. Lo que está pasando con Bankia ejemplifica una política que se hace a favor de los intereses, en este caso, del sistema financiero, del capital, y en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Miquel, ¿cuál sería el efecto que tendría esta estrategia de rescatar al sector bancario con los recursos de los contribuyentes? Bueno, en nuestra opinión es una estrategia que lo que va a hacer es precisamente empeorar las condiciones de vida de la gente, porque aquí hay un gobierno que tiene poco dinero, según dicen ellos, pues resulta que ese dinero lo quiere destinar a eso, al rescate de la banca. Nos parece que es una actuación totalmente inmoral y que además va a suponer unos graves recortes también en el futuro. No solo los recortes que se han anunciado en estos últimos meses, que se han anunciado y se han aplicado en estos últimos meses, sino que también recortes en el futuro. No se puede hacer abstracción o no se puede hacer un análisis solo desde de lo que va a afectar al sector financiero. Estamos haciendo una política, o se está haciendo una política que va favoreciendo un empobrecimiento generalizado de la población, un empeoramiento de las condiciones de vida y de la protección social, y es totalmente inaceptable. Miquel, Portugal, por su parte, acaba de cancelar 4 de sus fiestas estatales como medida contra el déficit presupuestario. ¿Qué opinas? ¿Podría España seguir este ejemplo? ¿Sería esta medida eficiente contra la crisis? Bueno, evidentemente eso no es eficiente contra la crisis. Lo que sí sabemos es que Rajoy ya dijo en su día que las medidas que se aplicaban en Portugal, y así lo está haciendo, por ejemplo, en cuestiones como hemos dicho antes, en la sanidad o la educación, o el incremento de jornada del personal a los servicios de las administraciones públicas, pues son políticas que luego él también pretende aplicar. Eso significa simplemente recortar los derechos laborales y los derechos sociales. Y recortando los derechos laborales y recortando los derechos sociales, lo que se hace y se está haciendo es precisamente agravar la recesión, empeorar la situación económica. Insistir en ese camino no lleva más que al desastre, que es a lo que se nos están conduciendo los políticos que nos gobiernan.